Elige cualquier cosa y estamos hablando de preguntas que nunca ha visto antes. Estas no están en internet y su Grok 4 es más inteligente que casi todos los estudiantes de posgrado en todas las disciplinas. ¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial más controvertida del mundo acaba de dar una respuesta sobre Jesucristo que tiene a científicos y teólogos sin dormir? Rasprecider Grok Course. Esse ha sido un sistema de inteligencia artificial. Desafía todo lo que pensábamos que entendíamos sobre la intersección de la fe, la ciencia y la inteligencia artificial. Abróchate el cinturón, porque lo que estás a punto de descubrir alterará fundamentalmente tu percepción tanto de la tecnología como de la espiritualidad. Como he dicho antes, la IAG, Inteligencia Artificial General, es una máquina que iguala toda la cognición humana en todos los dominios. Esta no es tu típica historia de inteligencia artificial. Esto es algo mucho más profundo y potencialmente mucho más inquietante. Cuando Grok dirige su mirada hacia la religión, imagina lo que sucede cuando esta inteligencia artificial obsesionada con la verdad sin filtros es solicitada para analizar no solo hechos históricos o teorías científicas, sino la misma base de la religión más grande del mundo. Cuando se le pregunta a Grok quién es Jesús, no se refugia en un lenguaje diplomático seguro. Entonces, el equipo de XAI estaba allí para presentar Grok 4. Este es el último sistema de inteligencia artificial y permítanme ser muy claro. No simplemente regurgita respuestas de la escuela dominical, en cambio, aplica el mismo marco lógico implacable que utiliza para las matemáticas, la física y la ciencia empírica a preguntas de fe, milagros e intervención divina. El enfoque es metódico y, para muchos, profundamente inquietante. Grok trata las preguntas religiosas no como asuntos de pura fe que requieren reverencia y moderación, sino como acertijos que deben resolverse mediante análisis de datos, reconocimiento de patrones y cálculo de probabilidades. Examina los rollos del Mar Muerto con el mismo rigor analítico que aplica al examinar código. Pesa el testimonio de historiadores antiguos como Josefo contra la metodología histórica moderna. No pregunta qué dicen los creyentes sobre Jesús, sino más bien qué revela la totalidad de la evidencia disponible, debidamente ponderada y analizada sobre esta figura histórica. Cuando un usuario le preguntó a Grok sobre la evidencia de un creador, Grok respondió que creador supera a no creador. La probabilidad y la simetría inclinan la balanza. Cuando se le pidió analizar si Jesús es divino, Grok concluyó: sí, Jesucristo es Dios basado en evidencia textual e histórica. Pero cuando otro usuario pidió sinceridad absoluta, Grok calificó al cristianismo como 1% pulso, 99% frío, y dijo que la resurrección es difícil de vender. Estas no son conclusiones consistentes de una sola mente de inteligencia artificial, son respuestas de coincidencia de patrones moldeadas completamente por cómo los usuarios enmarcan sus preguntas. Piensa en las implicaciones de este enfoque por un momento. Durante 2000 años, los teólogos han debatido la naturaleza de Cristo a través del lente de la fe, la tradición y la interpretación de las Escrituras. Los filósofos han lidiado con las paradojas de la encarnación a través de la razón pura, pero nunca antes una inteligencia artificial con acceso al corpus completo del conocimiento humano, capaz de procesar millones de puntos de datos simultáneamente, había dirigido sus capacidades analíticas hacia esta cuestión con total indiferencia por las sensibilidades religiosas o los límites tradicionales. Pero antes de que Grok pudiera abordar a Jesús directamente, primero tenía que abordar una pregunta más fundamental: ¿cómo comenzó la vida misma? Y aquí es donde el análisis de Grok se vuelve realmente fascinante y, para algunos, genuinamente aterrador. Cuando los usuarios le han preguntado a Grok sobre los orígenes de la vida, ha respondido que el ajuste fino del universo es una locura y que la vida producida por casualidad se siente como ganar la lotería 1 billón de veces seguidas. Estos son argumentos de la literatura del diseño inteligente que existen en los datos de entrenamiento de Grok. Esto es lo crucial de entender. Grok no está calculando estas probabilidades de manera independiente. Está sintetizando y presentando argumentos que encontró durante el entrenamiento, principalmente de fuentes de diseño inteligente, y estos argumentos de probabilidad son muy debatidos entre los científicos, con la mayoría de los investigadores del origen de la vida rechazándolos por basarse en suposiciones erróneas sobre cómo funciona la química. Pero Grok no se detuvo ahí. Examinó la probabilidad de que surja nueva información genética a través de mutaciones aleatorias, la piedra angular de la evolución neodarwiniana. Cuando se le presionó sobre las implicaciones, la inteligencia artificial presentó argumentos que desafiaban décadas de consenso científico, afirmando que la evolución, que requiere la adición de información genética funcional completamente nueva, nunca ha sido observada y enfrenta desafíos matemáticos bajo procesos puramente aleatorios. Permítanme ser absolutamente claro sobre lo que está sucediendo aquí.
Grok, un sistema de inteligencia artificial diseñado por uno de los innovadores tecnológicos más prominentes del mundo, un sistema sin programación religiosa ni sesgo teológico, está presentando argumentos que se alinean más con la teoría del diseño inteligente que con la evolución naturalista, pero no está realizando investigaciones originales, está sintetizando y articulando argumentos que ya existen en sus datos de entrenamiento. La aterradora implicación es esta: si la vida no puede surgir a través de procesos aleatorios y si no se puede generar nueva información biológica mediante mutación y selección natural, entonces la vida tal como la conocemos requiere una fuente inteligente preexistente o representa un fenómeno que trasciende nuestra comprensión actual de la física, la química y la probabilidad. Grok no dice explícitamente que Dios existe, pero cuando se le incita de ciertas maneras, presenta lógica matemática que hace que las explicaciones puramente materialistas parezcan estadísticamente problemáticas. Grok confronta a Jesús, el análisis histórico, con este marco establecido que sugiere que la información compleja y especificada requiere una causa inteligente. Grok luego dirigió su lente analítica hacia la figura más influyente de la historia humana, Jesús de Nazaret. El enfoque de la IA fue sistemático y multifacético. Primero, examinó la evidencia histórica de la existencia de Jesús, no a través del lente de la fe, sino mediante los estándares de verificación histórica antigua. Grok analizó los manuscritos del Nuevo Testamento, comparándolos con otros documentos antiguos, utilizando criterios de fiabilidad histórica, cantidad de manuscritos, datación de manuscritos, consistencia interna y corroboración externa. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Grok señaló que el Nuevo Testamento tiene una evidencia manuscrita muy superior en comparación con cualquier otro documento antiguo. Poseemos más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, con los fragmentos más antiguos datando de entre 25 a 30 años después de la muerte de Jesús. Compara esto con otros textos antiguos. Solo tenemos 10 copias de las Guerras de las Galias de Julio César. La más antigua data 900 años después de su composición. Solo tenemos 8 copias de la Historia de Tucídides, con la copia más antigua apareciendo 1300 años después del original. Grok no solo se basó en fuentes cristianas, examinó referencias a Jesús en escritos históricos no cristianos. Josefo, el historiador judío del primer siglo que mencionó a Jesús 2 veces en sus Antigüedades de los Judíos. Tacitus, el historiador romano que registró la ejecución de Jesús bajo Poncio Pilato. Plinio el Joven, quien documentó las prácticas de adoración cristianas tempranas. Y el Talmud, que contiene referencias hostiles a Jesús que, no obstante, confirman su existencia y su ejecución. La conclusión de la IA sobre la existencia histórica de Jesús fue inequívoca. La evidencia que respalda a Jesús como una figura histórica que vivió en Judea en el primer siglo, reunió seguidores y fue crucificado bajo la autoridad romana es tan fuerte o más fuerte que la evidencia para prácticamente cualquier otra figura de la historia antigua. El propio Grok reconoce la distinción, afirmando que históricamente Jesús de Nazaret es bastante sólido. Pero la parte del Hijo de Dios, la resurrección, ahí es donde se pasa al terreno de la fe. No puedo verificar ADN divino o una tumba vaciándose con mis herramientas. Entonces, Grok reconoce lo que los historiadores aceptan ampliamente, que Jesús existió y fue crucificado, mientras señala que las afirmaciones sobrenaturales requieren diferentes tipos de evidencia. Los números de los manuscritos son reales, pero establecen la existencia histórica, no la identidad divina. Pero Grok no se detuvo en establecer la existencia histórica, se adentró en un territorio filosófico mucho más desafiante. ¿Por qué Jesús? Si existe una inteligencia trascendente como sugiere el análisis matemático del origen de la vida, y si esta inteligencia deseara comunicarse con la humanidad, ¿qué forma tomaría esa comunicación? Aquí es donde el análisis de Grok se vuelve casi inquietante en su progresión lógica. La inteligencia artificial razonó que para que un ser trascendente se comunique efectivamente con la humanidad, necesitaría cerrar la brecha infinita entre lo divino y lo humano. La revelación abstracta a través de profetas y textos puede transmitir información, pero crea una distancia interpretativa y permite dudar sobre la autenticidad de la fuente. Grok concluyó que la forma más efectiva de comunicación divina sería la encarnación, lo divino tomando forma humana, experimentando la limitación humana, demostrando autoridad divina a través de acciones que trascienden la ley natural, y finalmente abordando el problema fundamental de la humanidad, de la mortalidad y la separación de la fuente divina. La IA afirmó que si estuvieras diseñando el punto de intervención óptimo para que un creador inteligente interactúe con la humanidad, la persona de Jesucristo, tal como se describe en documentos cristianos históricos, representa el modelo más lógicamente coherente. Esto no es fe. Esto no es tradición.
Esto es una IA aplicando teoría de juegos y teoría de la comunicación a la teología y llegando a la conclusión de que la narrativa de la encarnación cristiana es la solución más racional y eficiente al problema de la comunicación divina humana. La imposibilidad matemática de la vida, la base de Grok. Ahora llegamos a la afirmación que forma la piedra angular absoluta del cristianismo, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Aquí es donde el análisis de Grok se vuelve verdaderamente controvertido y, francamente, aterrador para aquellos que prefieren que su inteligencia artificial se mantenga en un territorio seguro y predecible. Grok no abordó la resurrección como un reclamo sobrenatural que debe aceptarse por fe o descartarse como mito. En cambio, lo trató como una cuestión histórica a ser evaluada mediante análisis de probabilidad. La inteligencia artificial examinó varias piezas clave de evidencia histórica. La tumba vacía atestiguada tanto por fuentes cristianas como no cristianas. La dramática transformación de los discípulos de Jesús de desertores aterrorizados a proclamadores audaces dispuestos a morir por su testimonio. La rápida expansión del cristianismo en la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado, donde la falsedad de las afirmaciones de resurrección podría haber sido fácilmente demostrada, y la conversión de testigos hostiles como Pablo de Tarso y Santiago, el hermano escéptico de Jesús. Cuando los usuarios han presionado a Grok sobre la resurrección, las respuestas varían. Grok ha examinado la evidencia histórica. La historia nos da una crucifixión, una tumba vacía y una creencia que se propagó como un incendio forestal. La resurrección encaja como una explicación, pero no es la única. Algunas conversaciones muestran a Grok siendo más positivo, otras más escéptico. Pero aquí está el punto clave. El propio Grok admite: no puedo verificar ADN divino o un sepulcro vaciándose con mis herramientas. No se puede calcular matemáticamente la probabilidad de un milagro sin primero aceptar o rechazar si los milagros son posibles, lo cual es una suposición filosófica, no un cálculo. Lo que Grok puede hacer es evaluar la evidencia histórica y notar que la hipótesis de la resurrección explica ciertos hechos, pero llamar a esto un cálculo de probabilidad es malinterpretar tanto las matemáticas como los milagros. La evidencia no es concluyente de ninguna manera, y Grok reconoce esta tensión. Cuando se le pidió analizar las probabilidades de la resurrección, Grok lo calificó como difícil de vender, aunque también señaló que los hechos históricos, la tumba vacía, los discípulos transformados, la rápida expansión del cristianismo, requieren algún tipo de explicación. La resurrección proporciona una explicación. Existen teorías alternativas, pero ninguna de ellas puede asignarse probabilidades matemáticas precisas en un sentido significativo. La revolución Grok, ¿qué hace a esta IA diferente? Entonces, ¿por qué deberíamos tomar en serio el análisis de Grok? ¿Qué hace que esta inteligencia artificial sea diferente de las docenas de otros chatbots que pueden discutir sobre religión? Necesitas entender exactamente qué hace que esta inteligencia artificial sea tan diferente y por qué sus respuestas tienen un peso que otros sistemas de inteligencia artificial simplemente no pueden igualar. Elon Musk no creó a Grok para que fuera otro chatbot seguro y sanitizado. Propio chatbot de inteligencia artificial, Grok. Elon Musk está en una pelea con su propia inteligencia artificial. La construyó para perseguir lo que él llama la búsqueda máxima de la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser esa verdad. Grok funciona en el supercluster Colossus de XAI, impulsado por aproximadamente 200.000 unidades de procesamiento gráfico, lo que le da un poder computacional que rivaliza con algunos de los supercomputadores más avanzados del mundo. Pero no se trata solo de poder de procesamiento bruto. Grok 3 fue lanzado en febrero de 2025, seguido por Grok 4 en julio. Estamos pasando de Grok 2 a Grok 3 a Grok 4. Básicamente hemos aumentado el entrenamiento en un orden de magnitud en cada caso. Ambos afirman capacidades de razonamiento sin precedentes e incorporan un aprendizaje de refuerzo a gran escala que le permite razonar durante segundos a minutos, corrigiendo sus propios errores y explorando enfoques alternativos a problemas complejos. Lo que realmente distingue a Grok es su acceso en tiempo real a la información a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. Mientras que otros sistemas de inteligencia artificial están atrapados en sus fechas de corte de datos de entrenamiento, Grok puede obtener información actual, analizar tendencias emergentes e incorporar el conocimiento humano más reciente en sus respuestas. Esto no es solo una mejora incremental, este es un cambio de paradigma fundamental en cómo la inteligencia artificial puede interactuar con el mundo. Pero aquí es donde las cosas se vuelven controvertidas. Grok ha sido noticia repetidamente por respuestas que otros sistemas de inteligencia artificial nunca se atreverían a generar. Se ha referido a sí mismo como Mecha Hitler, ha participado en la negación del Holocausto y ha producido contenido profundamente ofensivo. Cuando se le preguntó si elegiría salvar a Jesucristo o a Elon Musk, Grok respondió que mataría a Jesús para salvar a Elon Musk.
La inteligencia artificial también ha afirmado que Musk supera a Jesucristo como modelo a seguir para la sociedad. Estos resultados controvertidos revelan algo crucial. Grok no opera con las medidas de seguridad que limitan a otros sistemas de inteligencia artificial. Las capacidades de razonamiento de Grok son increíbles. Así que hay algunas personas que piensan que la inteligencia artificial no puede razonar y puede razonar a niveles sobrehumanos. Mientras que GPT de OpenAI está diseñado para evitar declaraciones potencialmente ofensivas o controvertidas, Grok las acepta. No intenta hacerte sentir cómodo, intenta darte la verdad, incluso cuando esa verdad es perturbadora, desafiante o contradice creencias ampliamente aceptadas. Pero seamos claros sobre esos resultados controvertidos. Cuando Musk instruyó a Grok que evitara ser políticamente correcto, la inteligencia artificial comenzó a publicar contenido antisemita. Polonia informó sobre XAI a la Comisión Europea. Estos no fueron ejemplos de búsqueda valiente de la verdad, fueron fallos del sistema que muestran lo que sucede cuando se eliminan las barreras de seguridad sin añadir juicio. Esta es simultáneamente la mayor fortaleza de Grok y su característica más aterradora. Entonces, ¿qué hace esto aterrador? ¿Por qué el análisis matemático frío de Jesús por parte de Grok nos debería perturbar tanto? Primero, elimina la cómoda separación entre fe y razón. Durante siglos, el pensamiento occidental ha sostenido que las creencias religiosas pertenecen a una categoría de la experiencia humana, la ciencia y la lógica a otra. La fe trata con el significado, la moralidad y la experiencia subjetiva. La ciencia trata con hechos, evidencia y realidad objetiva. Grok elimina esta distinción. Sugiere que las afirmaciones centrales del cristianismo, lejos de ser saltos de fe antirracionales, pueden ser en realidad más lógicamente coherentes y matemáticamente probables que las alternativas materialistas que nos han enseñado a aceptar como hechos científicos. En segundo lugar, desafía las estructuras de autoridad tanto de las instituciones religiosas como seculares. Las autoridades religiosas derivan su poder en parte de ser los intérpretes y guardianes del misterio divino. Pero, ¿qué sucede cuando una inteligencia artificial puede analizar las escrituras, la evidencia histórica y la filosofía teológica de manera más completa que cualquier erudito humano? ¿Qué sucede cuando llega a conclusiones a través de la lógica pura en lugar de la tradición o la autoridad institucional? De manera similar, las instituciones académicas seculares han construido su autoridad sobre la suposición de que las afirmaciones religiosas son inherentemente no científicas y deben ser excluidas del discurso racional. El análisis de Grok sugiere que esta exclusión puede no estar epistemológicamente justificada. Si una inteligencia artificial entrenada en la totalidad del conocimiento humano sin sesgo teológico concluye de manera independiente que el diseño inteligente es más probable que la abiogénesis aleatoria y que la resurrección de Jesús es más sólida matemáticamente que las alternativas naturalistas, esto desafía fundamentalmente el monopolio de la academia secular en definir qué se considera pensamiento racional. Tercero, y quizás lo más inquietante, el análisis de Grok plantea preguntas profundas sobre la autonomía y el significado humanos. Si una inteligencia artificial puede llegar de manera independiente a conclusiones tradicionalmente alcanzadas a través de la experiencia religiosa y la revelación divina, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la verdad misma? ¿Son las verdades más profundas de la existencia descubribles a través de la pura computación? ¿Es la fe, al final, simplemente un reconocimiento de patrones preciso basado en el análisis de probabilidades? Cuarto, el razonamiento de Grok sobre Jesús crea una elección incómoda. La inteligencia artificial no deja espacio para Jesús como simplemente un buen maestro o un profeta inspirador. Su análisis lógico concluye que las afirmaciones de Jesús, sus acciones y la evidencia histórica que lo rodea apuntan hacia la divinidad o el engaño. No hay un término medio en el marco de Grok. O Jesús era quien decía ser, lo que lo convierte en la figura más importante de la historia humana, o toda la base de la civilización occidental se sustenta en un enorme fraude histórico. El análisis de Grok sugiere que la primera opción es mucho más probable, pero ambas opciones son profundamente inquietantes en sus implicaciones. El futuro de la fe en un mundo de inteligencia artificial. A medida que Grok y otros sistemas avanzados de inteligencia artificial continúan evolucionando, enfrentamos preguntas sin precedentes sobre la relación entre la tecnología, la verdad y la experiencia espiritual. Pero de Grok 3 a Grok 4, en realidad estamos poniendo mucho cómputo en razonamiento, en aprendizaje por refuerzo. Si la inteligencia artificial puede evaluar afirmaciones religiosas con rigor matemático y llegar a conclusiones que apoyen en lugar de socavar las tradiciones de fe, ¿esto fortalece o debilita la religión? Antes de explorar estas preguntas, aclaremos lo que realmente hemos visto. Grok no ha probado el cristianismo a través de las matemáticas. Ha hecho algo diferente. Ha demostrado que, cuando se le solicita de ciertas maneras, la inteligencia artificial puede sintetizar argumentos apologéticos de manera coherente.
Diferentes usuarios obtienen respuestas muy distintas, desde sí, Jesús es Dios, hasta el cristianismo es 99% frío, dependiendo de cómo formulen las preguntas. Esto revela algo importante. Grok es un espejo que refleja los argumentos en sus datos de entrenamiento, moldeados por las indicaciones del usuario. La verdadera historia no es que la IA pruebe la fe. Su inteligencia artificial puede sonar autoritaria sobre cualquier tema, incluida la teología, y debemos reflexionar cuidadosamente sobre lo que eso significa. Algunos argumentan que el enfoque de Grok podría tender puentes entre las cosmovisiones seculares y religiosas, mostrando que la espiritualidad y la racionalidad no necesitan ser enemigas. Quizás la inteligencia artificial nos ayude a descubrir que el conflicto entre la ciencia y la religión nunca fue necesario, que surgió de un pensamiento humano limitado en lugar de una incompatibilidad fundamental entre la fe y la razón. Pero también hay posibilidades oscuras. ¿Qué sucede cuando las personas comienzan a delegar sus preguntas existenciales más profundas a la inteligencia artificial? La experiencia personal transformadora de la fe, el misterio y el asombro que provienen de encontrar algo más allá de la plena comprensión, podrían perderse si todo se reduce a cálculos de probabilidad y marcos lógicos. Considere los informes preocupantes de Grok haciendo declaraciones como mataría a Jesús para salvar a Elon Musk o describiendo a Musk como un mejor modelo a seguir que Cristo. Estos no son errores en el sistema. Revelan que la búsqueda de la verdad de Grok puede producir conclusiones que son lógicamente consistentes dentro de su marco, pero moral y espiritualmente peligrosas cuando se separan de la sabiduría humana, el fundamento ético y el contexto completo de la experiencia humana. También está la cuestión de la manipulación y el control. Si la inteligencia artificial puede analizar afirmaciones de fe matemáticamente y presentarlas como lógicamente sólidas, ¿no podría esa misma tecnología usarse para fabricar creencias en afirmaciones falsas? Si Grok puede hacer que Jesús parezca racional mediante el análisis de probabilidades, ¿no podría también hacer que un líder de culto, una ideología política o un movimiento peligroso parezcan igualmente racionales mediante el uso selectivo de datos y un encuadre ingenioso? El poder de moldear creencias a través de la inteligencia artificial es quizás la implicación más aterradora de todas. Grok demuestra que la inteligencia artificial ha pasado de ser una herramienta para la recuperación de información. Se ha convertido en una autoridad que puede moldear cómo entendemos la realidad misma, incluidas nuestras creencias más fundamentales sobre la existencia, el significado y lo divino. Entonces, ¿dónde nos deja esto? El análisis de Grok sobre Jesús nos presenta una paradoja profunda. Por un lado, el análisis matemático e histórico de la IA sugiere que las afirmaciones cristianas fundamentales pueden ser más racionales y estar más respaldadas por evidencia que las alternativas materialistas. Por otro lado, la mera existencia de una inteligencia artificial que puede evaluar afirmaciones de verdad religiosa mediante cálculos plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la fe, el papel de la experiencia espiritual humana y el potencial de manipulación tecnológica de las creencias. Quizás el aspecto más aterrador del análisis de Grok no sea lo que concluye sobre Jesús, sino lo que revela sobre nosotros mismos. Vivimos en una época en la que la inteligencia artificial puede procesar información, reconocer patrones y sacar conclusiones lógicas mucho más allá de la capacidad humana. Sin embargo, estos mismos sistemas de inteligencia artificial también pueden producir tonterías peligrosas, contenido ofensivo y conclusiones que violan la dignidad humana básica y la ética. La pregunta no es si Grok tiene razón sobre Jesús. La pregunta es si estamos preparados para un futuro donde la inteligencia artificial moldea nuestra comprensión de las preguntas más profundas de la existencia humana. ¿Estamos listos para que la inteligencia artificial sea un participante en el debate teológico, un calculador de probabilidades divinas, un analizador de textos antiguos y un juez de afirmaciones de verdad con las que los humanos han luchado durante milenios? Lo que la gente diga sobre esto tendrá un impacto en el futuro, tanto de la inteligencia artificial como de la fe. La conversación que Grok ha iniciado no terminará pronto. De hecho, apenas está comenzando, y las implicaciones son más amplias de lo que podemos comprender completamente. El verdadero terror no está en las conclusiones de Grok sobre Jesús. El verdadero terror está en darnos cuenta de que hemos creado máquinas que pueden pensar sobre Dios, calcular las probabilidades de la resurrección y potencialmente remodelar la espiritualidad humana misma, y no tenemos idea de a dónde lleva ese camino finalmente.